Durante milenios, las civilizaciones avanzadas de la galaxia construyeron su identidad alrededor de una idea simple: la supervivencia pertenece a quienes imponen su voluntad primero. La historia interestelar estaba escrita con flotas, ultimátums y guerras preventivas. En ese contexto, la humanidad apareció como una anomalía incómoda. No por su tecnología, ni por su expansión moderada, sino por su insistencia casi obsesiva en evitar el conflicto abierto. Para los observadores externos, aquello parecía una debilidad estratégica. Para los humanos, era otra cosa. La pregunta que se repetía en los foros más antiguos del Consejo Galáctico no era si la humanidad podía luchar, sino por qué se negaba a hacerlo. ¿Era miedo? ¿Inferioridad? ¿O una forma de pensamiento que las especies más antiguas ya habían abandonado? En este acto inicial no veremos grandes batallas ni héroes glorificados. Veremos percepciones, suposiciones, errores cometidos no por ignorancia, sino por exceso de confianza. Porque antes de toda guerra hay una interpretación equivocada del otro, y casi siempre, ese error se paga con silencio. El Consejo Galáctico de Talaris no era un lugar físico, sino un espacio de convergencia mental proyectada. 12 especies, 12 formas de percibir la realidad, sincronizadas en una cámara de deliberación que flotaba entre dimensiones. Allí no se gritaba. No hacía falta. Cada pensamiento era transmitido con claridad quirúrgica. La humanidad ocupaba un lugar menor en la agenda. Una especie joven, apenas 3 siglos desde su primer contacto interestelar confirmado. Sus rutas comerciales eran estables. Sus fronteras, sorprendentemente contenidas. No reclamaban mundos sin negociar. No respondían provocaciones con fuerza inmediata. Para muchos consejeros, eran previsibles. Los humanos continúan retirando sus flotas de los sistemas disputados, observó el delegado de Kerun, una mente colectiva especializada en dinámicas de dominación. Han firmado otro tratado de neutralidad. Otra vez. El consenso fue inmediato: una especie que evita la guerra no puede sostenerla. En la lógica galáctica, la prudencia prolongada equivalía a decadencia futura. Nadie preguntó qué recordaban los humanos. Nadie pensó en por qué una civilización capaz de simulaciones cuánticas de exterminio prefería archivarlas bajo el más alto nivel de seguridad. En un nodo de datos enterrado bajo la corteza de Marte, existía un archivo que nunca fue compartido. No por secreto, sino por vergüenza. Simulaciones de guerras humanas previas al contacto interestelar. Escenarios donde la victoria siempre implicaba pérdidas irreversibles. No solo en vidas, sino en identidad. Los estrategas humanos no celebraban esas simulaciones. Las estudiaban como advertencias. Cada resultado reforzaba una doctrina no escrita: la guerra, cuando comienza, no se controla. Por eso la evitaban. No por incapacidad, sino porque entendían algo que la galaxia había olvidado: ganar no siempre significa sobrevivir intacto. Mientras el Consejo veía retiradas, la humanidad veía contención. Mientras los alienígenas interpretaban miedo, los humanos recordaban su propia historia, plagada de conflictos donde el vencedor también quedaba mutilado. La Confederación de Axe no era estúpida. Era pragmática. Habían observado a la humanidad durante décadas y llegaron a una conclusión fría: si se presiona lo suficiente, los humanos cederán. Así había sido siempre. Tomaron un sistema periférico, oficialmente neutral. Instalaron una flota defensiva. Luego enviaron un comunicado formal, una medida de seguridad. La respuesta humana fue inmediata y desconcertante. Retirada. Sin amenazas. Sin demostraciones de fuerza. Solo silencio administrativo. Para Axe, fue la confirmación definitiva. Para otras especies, una señal inquietante. Porque ninguna civilización avanzada abandona un sistema estratégico sin razón. A menos que esté preparando algo, o que no le importe perderlo. Los analistas alienígenas debatieron durante ciclos enteros.
Algunos advirtieron que la humanidad no reaccionaba como una presa, sino como un depredador que calcula. Pero esas voces fueron minoría. La narrativa dominante se impuso: los humanos no lucharían. Su cultura política estaba demasiado fragmentada. Su ética demasiado restrictiva. Su memoria histórica demasiado pesada. Lo que no comprendieron fue que esa memoria no debilitaba a la humanidad. La hacía peligrosa. Cuando la humanidad cerró sus embajadas, el Consejo lo interpretó como un gesto diplomático fallido. Cuando suspendieron transmisiones públicas, se habló de crisis interna. Nadie notó que las redes de mando humanas se habían vuelto completamente opacas. No hubo anuncios. No hubo discursos. Solo un silencio total que comenzó a extenderse como una sombra entre los sistemas. Algunas especies sintieron inquietud. Otras, alivio. Creyeron que la humanidad finalmente se había replegado. No era un repliegue. Era una preparación. Así termina el primer acto, no con explosiones, sino con interpretaciones equivocadas acumulándose unas sobre otras. La galaxia observó a la humanidad y creyó verla completa, cuando en realidad solo veía la superficie de una decisión mucho más profunda. Este es el peligro de juzgar al otro desde nuestras propias experiencias. Asumimos que su silencio significa ausencia, que su prudencia es miedo, que su ética es un límite infranqueable. Pero ¿qué ocurre cuando una civilización no evita la guerra porque no puede ganarla, sino porque entiende demasiado bien lo que cuesta? ¿Es la contención una forma de superioridad moral, o simplemente una estrategia más lenta? En este punto de la historia, aún no hay villanos claros ni héroes absolutos. Solo decisiones tomadas desde perspectivas incompatibles. La galaxia cree haber leído a la humanidad. En el próximo acto, descubrirá el precio de esa lectura superficial. Toda escalada comienza con una certeza equivocada. Las civilizaciones que dominaban la galaxia no eran ingenuas ni primitivas, habían sobrevivido precisamente porque sabían cuándo atacar y cuándo ceder. Pero su error con la humanidad no fue táctico, sino filosófico. Interpretaron la prudencia como una postura permanente, no como una elección reversible. Asumieron que la contención era identidad, no doctrina. Y cuando una doctrina cambia, lo hace sin anunciarse. Este segundo acto no trata todavía del impacto final, sino del proceso previo, el momento en que la balanza deja de estar equilibrada aunque nadie lo admita en voz alta. Aquí veremos cómo los observadores se convierten en participantes, cómo las decisiones defensivas se transforman en provocaciones irreversibles, y cómo la humanidad, aún sin mostrarse, comienza a alterar el comportamiento de toda la galaxia. Porque incluso antes de disparar un solo proyectil, el verdadero poder se manifiesta cuando obliga al enemigo a replantearse cada uno de sus supuestos. La ausencia humana empezó a generar patrones extraños. Rutas comerciales que antes eran compartidas quedaron vacías. Estaciones de intercambio quedaron operativas, pero sin personal humano. No hubo sabotaje. No hubo retirada caótica. Todo fue metódico. Los sensores axorianos detectaron algo inquietante: la actividad energética humana no había disminuido. Simplemente había cambiado de lugar. El Consejo Galáctico comenzó a recibir informes contradictorios. Algunas especies hablaban de una retirada estratégica masiva. Otras, de una reorganización interna. Ninguna podía probar nada. La humanidad había dejado de ser observable. Y en una galaxia acostumbrada a medir poder por visibilidad, lo invisible comenzó a sentirse como una amenaza. La Confederación de Axe decidió avanzar un paso más. No por agresión directa, sino por demostración. Una flota de escolta atravesó un corredor cercano a un sistema humano histórico, sin entrar en su espacio soberano, pero lo suficientemente cerca como para ser notada. La reacción fue inmediata y desconcertante. Una sola transmisión humana, automática, sin firma personal ni lenguaje diplomático. Registro confirmado. Continúen. Nada más. No advertencia.
No protesta. No amenaza. Para los estrategas axorianos, aquello fue peor que una respuesta hostil. Porque significaba que la humanidad estaba observando, midiendo, archivando. Y no intentaba disuadir. Las sesiones del Consejo se volvieron tensas. Las especies más antiguas comenzaron a dividirse. Algunas proponían presión coordinada antes de que la humanidad reorganizara su postura. Otras sugerían reabrir canales diplomáticos, aunque eso implicara admitir error. La pregunta ya no era si los humanos eran débiles, sino si estaban esperando algo específico. Un umbral. Una línea que, al cruzarse, invalidara siglos de contención. Un delegado lo expresó con inquietante claridad. Las especies jóvenes no evitan la guerra por miedo. La evitan porque aún recuerdan cómo empieza. Lejos de los foros galácticos, en instalaciones humanas que no figuraban en ningún mapa estelar público, se activaron protocolos que no llevaban nombres heroicos. Solo códigos. La doctrina humana no hablaba de conquista, sino de neutralización total de capacidad hostil. No se discutía victoria. Se discutía cierre definitivo del conflicto. Los comandantes humanos no celebraban. Algunos dudaban. Otros cuestionaban si la galaxia realmente merecía esa lección. Pero la decisión ya no era emocional. Era lógica. Si el universo insistía en interpretar la prudencia como permiso, entonces la corrección debía ser inequívoca. El error final de Axen no fue atacar. Fue anunciar públicamente que la humanidad ya no era un factor estratégico relevante. Un mensaje pensado para tranquilizar aliados y consolidar influencia. El mensaje duró exactamente 17 minutos en la red galáctica. Luego desapareció. No censurado. No bloqueado. Simplemente, borrado de todos los registros sincronizados. Fue entonces cuando el Consejo comprendió que la humanidad no solo se había retirado del escenario político. Había comenzado a intervenir en la infraestructura misma sobre la que se sostenía la civilización interestelar. La guerra aún no había empezado. Pero la escalada ya no podía detenerse. En este punto de la historia, la pregunta ya no es quién tiene razón, sino quién comprendió primero la naturaleza del conflicto. La galaxia operaba bajo una lógica de presión visible, de fuerza demostrable, de dominación progresiva. La humanidad respondió con ausencia, con silencio, con una reconfiguración que desarmó esa lógica sin confrontarla directamente. Ese fue el verdadero inicio de la escalada. Aquí emerge una cuestión incómoda: ¿es moralmente superior quien evita la guerra, o quien se prepara para terminarla de una vez? Los humanos no avanzaron por odio ni ambición, sino por agotamiento histórico. Cargaban con la certeza de que toda contención tiene un límite, y que permitir que otros lo crucen repetidamente no es paz, sino postergación del desastre. Las especies que ahora sienten temor no lo sienten por la fuerza humana, sino por su claridad. Porque enfrentarse a un enemigo que duda es manejable. Enfrentarse a uno que ya decidió el costo, es otra cosa. Hay un instante en toda historia de guerra en el que la teoría muere. Cuando los análisis, las proyecciones y los discursos dejan de servir, y solo queda la realidad desnuda del acto irreversible. Para la galaxia, ese instante llegó sin fanfarrias ni advertencias formales. No hubo una declaración de guerra humana porque, desde su perspectiva, la guerra ya había sido declarada mucho antes, no con armas, sino con insistencia. Este acto no es el relato de una venganza descontrolada, sino el de una revelación incómoda: la humanidad nunca jugó el mismo juego que el resto. Mientras las especies galácticas competían por territorio, prestigio o dominación, los humanos construyeron algo distinto, una forma de poner fin al conflicto de manera definitiva. No por crueldad, sino por cansancio histórico. Aquí, los observadores comprenderán demasiado tarde que la respuesta humana no busca convencer ni intimidar. Busca cerrar el capítulo completo. El sistema Axortel dejó de emitir señales en menos de 30 segundos estándar. No hubo explosión visible desde el hiperespacio.
No hubo restos flotando. Simplemente, todas las emisiones energéticas cesaron de forma simultánea. Las ondas enviadas por especies vecinas regresaron con datos imposibles, la infraestructura seguía intacta, pero inactiva. Reactores apagados. Redes neuronales artificiales en suspensión total. Flotas completas inmovilizadas, sin daño estructural. La humanidad no había destruido el sistema. Lo había desactivado. Para los analistas galácticos, aquello fue más aterrador que una aniquilación. Significaba control absoluto sobre tecnologías que ni siquiera compartían principios de diseño con las humanas. Significaba que la humanidad había estudiado, durante décadas, cada arquitectura ajena sin que nadie lo notara. En el Consejo Galáctico, el pánico no fue inmediato. Fue progresivo. Primero incredulidad. Luego negación. Finalmente, una aceptación silenciosa. La humanidad no estaba respondiendo a Axe, estaba demostrando algo al resto. Un delegado anciano, cuya especie había sobrevivido 5 guerras de extinción, formuló la conclusión que nadie quería pronunciar. No buscan vencer. Buscan impedir que volvamos a intentarlo. La humanidad no atacó centros civiles. No colapsó ecosistemas. Su intervención fue quirúrgica y total, neutralizó la capacidad de ejercer violencia interestelar. Cada sistema afectado quedaba vivo, pero impotente. Era una lección escrita en infraestructura. La primera transmisión humana abierta en casi un siglo fue recibida por todas las especies simultáneamente. No provenía de un líder carismático ni de una figura política. Era una voz institucional, deliberadamente impersonal. No contenía amenazas. No contenía disculpas. Solo un registro histórico comparativo, guerras humanas pasadas, escaladas inevitables, costos acumulados. Luego, una frase final. Esto es contención. La alternativa ya la conocen. El mensaje no apelaba al miedo, sino a la memoria colectiva. A la lógica fría. A la pregunta que ninguna especie quería hacerse, ¿y si los humanos tenían razón desde el principio? Dentro de la propia humanidad, la respuesta no fue unánime. Filósofos, estrategas y líderes civiles debatían si aquello los había convertido en aquello que siempre temieron. ¿Era esto justicia preventiva o dominación disfrazada? ¿Habían cruzado una línea moral al decidir por toda la galaxia? Pero incluso los más críticos admitían una verdad incómoda: ninguna especie había vuelto a movilizar una flota. Ningún sistema reclamaba expansión. El conflicto interestelar, por primera vez en milenios, se había detenido. La paz impuesta no era ideal. Pero era real. La Confederación de Axe, ahora funcionalmente paralizada, solicitó contacto. No para negociar territorios. Para preguntar algo que nunca habían considerado antes. ¿Por qué no nos destruyeron? La respuesta humana fue simple, casi cansada. Porque sabemos lo que viene después. No hubo celebración. No hubo victoria proclamada. Solo una galaxia obligada a convivir con una especie que había demostrado que el poder máximo no era destruir, sino decidir cuándo no hacerlo, y cuándo terminar el juego por completo. Este es el punto culminante, no por la magnitud de la fuerza empleada, sino por la claridad de su propósito. La humanidad reveló que su mayor diferencia no era tecnológica ni militar, sino conceptual. Mientras otros veían la guerra como una herramienta recurrente, los humanos la veían como una falla sistémica que debía corregirse de raíz. Esa corrección tuvo un costo moral profundo, uno que incluso ellos mismos aún debatían. Aquí surge la pregunta central de esta historia: ¿es legítimo imponer la paz si el precio es la autonomía ajena? ¿O es más ético permitir conflictos interminables en nombre de la libertad? La humanidad eligió una respuesta que ningún otro se atrevió a tomar, no porque fuera sencilla, sino porque estaban dispuestos a cargar con sus consecuencias. La galaxia ahora entiende lo que ignoró durante siglos: la prudencia humana no era pasividad. Era una advertencia.
Cuando la guerra termina sin explosiones finales ni celebraciones, queda un vacío difícil de nombrar. No es alivio, ni victoria, ni derrota. Es la conciencia pesada de haber cambiado algo que no puede volver atrás. La humanidad no emergió de este conflicto como conquistadora, sino como referencia inevitable. Y esa posición, más que cualquier imperio, tiene un costo silencioso. Este último acto no busca cerrar la historia con respuestas claras, sino mostrar lo que permanece cuando el poder ya fue ejercido y el universo debe reorganizarse alrededor de una nueva realidad. Aquí no veremos grandes batallas ni giros dramáticos. Veremos consecuencias. Miradas largas. Civilizaciones que deben redefinirse al descubrir que su forma de entender la fuerza ya no es suficiente. Y veremos a la humanidad enfrentarse a la pregunta que siempre evitó formular en voz alta: ¿qué significa ser el último garante del orden cuando nadie te lo pidió, pero todos dependen de ti? Los meses posteriores a la intervención humana fueron descritos por los historiadores alienígenas como la era del silencio funcional. Las rutas comerciales seguían abiertas, pero bajo protocolos nuevos. Las flotas existían, pero no se movían sin notificación previa. Los sistemas desactivados comenzaron a ser reactivados gradualmente, siempre bajo supervisión humana indirecta. No había ocupación militar. No había banderas humanas ondeando en mundos ajenos. Pero todos sabían que la capacidad de apagarlo todo seguía ahí, latente, observando. Para muchas especies, aquello fue humillante. Para otras, tranquilizador. La guerra, como fenómeno estructural, había sido interrumpida. No abolida por consenso, sino por imposibilidad. En la Tierra y sus colonias, no hubo desfiles ni monumentos inmediatos. Hubo debates interminables. Familias de estrategas que cargaban con decisiones tomadas en salas sin ventanas. Generaciones jóvenes que crecieron sabiendo que su especie era temida no por su agresión, sino por su determinación final. Algunos humanos comenzaron a preguntarse si habían heredado el papel que siempre criticaron en otros, el del árbitro absoluto. La diferencia, se decían, era la intención. Pero incluso esa distinción empezó a sentirse frágil. La humanidad había evitado la guerra durante siglos. Ahora debía aprender a vivir con haberla terminado para otros. No todas las especies resentían a los humanos. Algunas enviaron registros culturales, reflexiones filosóficas, incluso agradecimientos silenciosos. Para civilizaciones pequeñas, atrapadas históricamente entre imperios mayores, la intervención humana había sido una liberación inesperada. Pero también hubo miedo. No al ataque, sino a la dependencia. ¿Qué ocurre cuando la paz existe porque alguien más la sostiene? ¿Qué pasa si ese alguien cambia de opinión? La galaxia había aprendido a no subestimar a la humanidad. Ahora debía aprender a no delegarle todo. En una sesión cerrada del Consejo Humano, lejos de cualquier observador externo, se tomó una decisión que nunca sería anunciada públicamente. Los protocolos de desactivación total no serían eternos. Serían desmantelados gradualmente, convertidos en último recurso real, no en herramienta permanente. No por confianza en la galaxia, sino por desconfianza en sí mismos. La humanidad sabía que ningún poder absoluto permanece moralmente intacto. Y si algo había aprendido de su propia historia, era que incluso las decisiones tomadas con la mejor intención podían deformarse con el tiempo. Años después, los archivos galácticos registrarían este periodo no como una guerra, sino como una corrección. Un punto de inflexión donde una especie joven obligó a civilizaciones antiguas a replantear su relación con la violencia. La humanidad volvió, lentamente, a negociar, a debatir, a retroceder cuando era posible. Pero ya nadie confundía esa prudencia con debilidad. La advertencia había sido comprendida, no repetida. Así concluye esta historia, no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta que seguirá resonando mientras exista inteligencia capaz de elegir. La humanidad demostró que evitar la guerra no siempre es pasividad, y que ejercer el poder con contención no lo vuelve inocuo. Ganaron sin conquistar, protegieron sin gobernar, y aún así quedaron marcados por lo que hicieron. Tal vez la verdadera lección no sea que los humanos son superiores, sino que recuerdan.
Recuerdan demasiado bien lo que ocurre cuando la violencia se normaliza, cuando la guerra se convierte en hábito y no en excepción. Su mayor fuerza no fue la tecnología ni la estrategia, sino la decisión consciente de cargar con el peso moral que otros prefirieron ignorar. La galaxia ignoró la prudencia humana hasta que llegó la respuesta. Y cuando llegó, no fue un grito. Fue un silencio que nadie volverá a malinterpretar.